La presidenta de la Asamblea Nacional ahora anuncia la intervención de la asambleísta Vilma Andrade. Es la séptima en este colegas asambleístas, igualmente a los ecuatorianos y ecuatorianas que están siguiendo este debate. Aquí se está confundiendo los conceptos. Aquí estamos hablando de despenalizar el aborto en casos de violación. No está de ninguna manera aprobándose el aborto abierto y generalizado. Yo quiero dejar claro aquí qué establece la Corte Constitucional en la sentencia que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Desde los acápites 111 al 195 realiza un análisis del problema jurídico en concreto y establece entre los principales lo siguiente. Escuchen, asambleístas, la sentencia lo que dice. No es razonable hacer una distinción entre mujeres violadas que tienen una discapacidad mental y las niñas y mujeres violadas que no tienen dicha condición. Todo trato diferenciado, no justificado, que menoscaba derechos fundamentales de las personas, constituye discriminación y es, por tanto, inconstitucional. Penalizar el aborto en casos de violación vulnera los derechos de la vida digna, a la integridad personal, física, psíquica, moral, sexual, a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, a la prohibición de tortura, a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad de su salud y vida reproductiva, a la intimidad personal y familiar, derechos contemplados en el artículo 66 de la Constitución relacionados a los derechos de libertad. Esto dice la Corte. Penalizar el aborto, además, desconoce varios tratados, observaciones y recomendaciones de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. La interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, las observaciones finales también del Comité contra la Tortura, porque esos organismos han observado al país. Establece también la sentencia los siguientes parámetros mínimos a seguir por el legislador cuando desarrolle la normativa pertinente y al colegislador también, pues, con el único fin de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violación. Señora Presidenta, y voy a dar lectura textual a la sentencia. No se podrá exigir a la víctima que exista una sentencia condenatoria en contra del violador como requisito para acceder a la práctica del aborto, pues el proceso penal atraviesa una serie de etapas y cuenta con varias instancias que superan el tiempo de gestación. La sentencia señala: no podrá tampoco exigir el cumplimiento de procesos previos de investigación o colocar exigencias como la credibilidad de la denuncia que implique la calificación de la existencia o no de una violación en manos de agentes del Estado. Eso señala la sentencia. Y el presidente también omite, también el presidente no ha leído la sentencia y no le da cumplimiento. Se debe prever mecanismos de apoyo en caso de que la víctima sea menor a 18 años y sus representantes no autoricen el aborto.
de manera que permita a la niña, adolescente, de manera confidencial, expresar su propia voluntad al respecto. La sentencia señala: la protección al que está por nacer es gradual e incremental, lo que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido. Pero debemos considerar que muchas niñas apenas se darán cuenta que están embarazadas en los últimos meses de gestación. También dice la sentencia: desarrollar políticas públicas para la aplicación del aborto por violación de acuerdo a los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Comité de la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. La política pública debe asegurar una atención médica, psicológica, legal y de trabajo social que sea inmediata, segura y digna para aquellas mujeres víctimas de violación que han interrumpido voluntariamente su embarazo. Con base a estas consideraciones, que las he leído porque son la sentencia de la Corte, entiendo que existían ciertos detalles que debían ser claramente establecidos en la ley para darle plena efectividad a su decisión. Por tanto, colegas asambleístas, es nuestra obligación, y era nuestra obligación, viabilizar la sentencia de la Corte como se lo hizo, porque es mandatoria y nos correspondía, por tanto, generar un marco normativo apropiado que regule el aborto en casos de violación. La Corte Constitucional dispone que la víctima de violación no se le exija procedimientos previos a la investigación ni tampoco una sentencia, pero el texto del proyecto de ley que se dispone que el personal de salud en el plazo de 48 horas dé a conocer el caso, ponga en conocimiento de la Fiscalía para que inicie la respectiva investigación para el delito de violación, no quede impune. Por ahora estamos revisando aquí el veto, la objeción, según la Constitución del presidente Guillermo Lasso, que determina que la violación u otra persona en conocimiento de este delito debe presentar una denuncia. Además de ella, señala que sus tutores legales, si es menor de edad y salvo si el tutor es el agresor, deberá firmar una declaración jurada ante un notario público detallando el hecho, y también tendrá que someterse a un examen de salud tras el cual un médico certificará bajo juramento que hubo serios indicios de violación. Me pregunto, señor presidente, una niña violada de 12 años por su padre, por el cura, por el maestro, por el entorno familiar, ¿va a ir a denunciar inmediatamente de la perpetración para que existan indicios? Lo que está el veto es condenando a las víctimas. El presidente no respeta la sentencia, porque ahí donde la ley dice que hay que evitar obstáculos para garantizar el acceso a la salud, el veto presidencial ha puesto 51 obstáculos. Ese veto no le sirve a las niñas, ni a las adolescentes, ni a las mujeres violadas. El presidente Lasso ignora el derecho constitucional. No solo que ignora el derecho constitucional, sino que adicionalmente también le da la espalda a la realidad de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres violadas en el Ecuador. Es una burla pedirle requisitos tan absurdos e inconstitucionales para acceder a un servicio legal. Por eso es que, como hace relación en su veto presidencial de inconstitucionalidades, esta Asamblea Nacional debe remitir el veto a consideración de la Corte Constitucional para que ésta garantice lo que fue la sentencia, y es reparar a las víctimas de este crimen execrable, el más grande, que es violar a una niña inocente, a una adolescente, a una mujer en el Ecuador. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores legisladores.
La intervención del asambleísta En el Vilma uso de la Andrade, quien palabra, presentó los el argumentos de por qué asambleísta